la parte donde vamos a trabajar de forma grupal. En dos vamos a dividir el día de hoy el tema, la neurona, porque sin entender las partes de la neurona, pues no podríamos tampoco comprender qué es la transmisión sináptica. Entonces, vamos a hablar de que el tejido nervioso va a estar conformado por dos tipos de células, ¿verdad? Tejido nervioso ya sea en el encéfalo, en la médula espinal o los nervios periféricos, va a contener dos tipos celulares básicos, que son las neuronas. Y las células de sostén. ¿Alguien tiene su micro encendido, chicos? Gracias. Las neuronas que van a conducir las señales nerviosas y las células de sostén y aislantes que van a mantener a las neuronas en su lugar y van a evitar diseminación de las señales hacia otras neuronas, o sea, señales para que las señales no sean dispersas, sino que realmente la señal vaya hacia donde debe de ser conducida. Las partes fundamentales de la neurona tenemos el cuerpo celular a partir de donde crecen otras partes de la neurona. Es la parte más grande que nosotros podemos localizar en la neurona. Brinda gran parte de la nutrición necesaria para mantener la vida de toda la neurona. Va a contener un núcleo típico que tiene algunas estructuras como el nucleolo, los cuerpos de Nissl, que son porciones de retículo endoplasmático que va a sintetizar sustancias necesarias para mantener viva a la neurona. También tienen neurofibrillas que transportan el axón y dendritas, sustancias nutritivas, y el cono axónico, que es de donde nace el axón y es el que en donde se inicia también el potencial de acción. Las dendritas, que van a ser múltiples prolongaciones ramificadas desde el cuerpo celular y que van a constituir las principales áreas receptoras de la neurona, ¿verdad? Que es donde realmente al final hace sinapsis una neurona con otra. Entonces, la unión de una neurona con otra se llama sinapsis. El axón, ¿verdad? Que es un tubo o es una fibra nerviosa que abandona el cuerpo celular. Ya habíamos hablado en los potenciales de acción cuando vimos menos 70, menos 90 milivoltios, a qué voltaje se despolarizaban. Pues estos axones van a ser, pueden ser pequeños, ¿verdad? Que si se comunican dentro del mismo encéfalo, esos se van a despolarizar rápido, ¿verdad? A menos 70 milivoltios. O pueden llegar a medir hasta 1 metro, que son fibras nerviosas que abandonan la médula espinal hasta inervar los pies. Esos podrían despolarizarse a menos 90 milivoltios. Por eso es de que en los libros podemos encontrar ese rango, ¿verdad? Otra cosa importante es que el axón lleva las células nerviosas, lleva de células nerviosas a otras células nerviosas, ¿verdad? Se comunica al encéfalo o médula espinal, a los músculos o a las glándulas en las porciones periféricas, ¿verdad? Entonces la comunicación de las neuronas puede ser entre una célula nerviosa y otra, puede ser hacia el encéfalo, hacia la médula espinal, hacia los músculos o hacia las glándulas. Luego tenemos las terminaciones axónicas, que son ramificaciones de los axones. En el extremo de cada una de estas ramas vamos a tener un botón sináptico, que es donde se va a almacenar neurotransmisor, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante. Y es un lugar donde se van a comunicar dos neuronas entre sí, ¿verdad? O en una neurona y una célula efectora. Eso le vamos a llamar, ya habíamos dicho, sinapsis. Aquí está cada una de las estructuras que ya hablamos, ¿verdad? Solo los vamos a marcar para repasar. Este va a ser el cuerpo, ¿verdad? O soma. Y se recuerdan que teníamos núcleos y cuerpos de Nissl que iban a nutrir a toda la neurona. Este va a ser el cono axónico o la parte inicial de la neurona. Tenemos aquí el axón. Voy a cambiar de color para que lo veamos. El axón, que es todo este cuerpo o este tubo que abandona el cuerpo celular y del cual entonces salen estas ramificaciones.
estas ramificaciones, ¿sí? Aquí está señalando una neurona, ¿verdad? Entonces ahí estamos haciendo sinapsis, ahí estamos señalando la sinapsis. Del cuerpo celular, pues también abandonan otras estructuras que son las dendritas. Todas estas son dendritas. Aquí nuevamente hace sinapsis una dendrita con otra neurona, ¿verdad? Sinapsis con otra, otra neurona previa, etcétera. Como vamos a ver más adelante, ya también lo vieron en el laboratorio, dependiendo cómo es la sinapsis, si es desde el axón hacia una espina dendrítica o hacia una dendrita o de axón a axón, así van a ir recibiendo sus nombres, ¿verdad? Entonces puede ser que también el soma se una con otra neurona, con una dendrita, y así van a ir recibiendo los nombres cada uno. Lo vamos a ver más adelante. Esa es la sinapsis, ¿verdad? Ya la vimos en el ejemplo anterior. Y ahora veamos la clasificación de las neuronas según su función y según su estructura. Según su función, pues estas ya las conocemos un poco, por así decirlos, porque ya lo vimos en los mecanismos homeostáticos. Vamos a tener las neuronas sensitivas o aferentes que van a transmitir impulsos desde la periferia hacia el sistema nervioso central, ¿verdad? Las neuronas aferentes somáticas, que es precisamente lo que van a trabajar el día de hoy en el laboratorio, van a conducir estímulos como el dolor, la temperatura, el tacto, la presión, y las aferentes viscerales van a conducir estímulos, pero que vienen de las vísceras, ¿verdad? De todos los órganos viscerales. También pueden transmitir estímulos como el dolor, ¿verdad? Y además de los órganos viscerales, también van a transmitir señales de las glándulas y los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, como dijimos, sensitivas son aquellas que sienten cambios del medio ambiente, ¿verdad? Aferentes. Luego tenemos las eferentes o motoras, que van a conducir señales de salida desde el sistema nervioso central hacia células efectoras, ¿verdad? Al igual que las sensitivas, vamos a tener neuronas somáticas y viscerales, eferentes somáticas y eferentes viscerales. Las somáticas ya dijimos que son en respuesta sería, ¿verdad? Porque como son motoras, respuesta al dolor, a cambios de la temperatura, el tacto, a la presión, tenemos de tacto fino, de tacto grueso, etcétera. Y por último tenemos las interneuronas, que van a conectar unas neuronas con otras. Estas son las más abundantes y representan más o menos el 99% de todas las neuronas. Estas interneuronas también se llaman las neuronas de asociación o de integración, porque están entre las neuronas sensitivas y las motoras, ¿verdad? Podríamos dibujar algo como, bueno, voy a ver si me sale. Algo muy sencillo, ¿verdad? Tenemos una neurona sensitiva, tenemos una neurona interneurona y luego vamos a tener una neurona motora. Entonces lo más importante aquí es que la sensitiva percibe el estímulo del entorno, pasa la señal a la neurona de integración, y la de integración dice qué tipo de respuesta debe de dar por medio de la neurona motora. Entonces ese sería básicamente los pasos que debe seguir nuestro sistema nervioso para dar respuesta a diversos estímulos. Esa es según su función. Según su estructura tenemos las unipolares, que van a tener una sola proyección, y esta se ramifica en dos prolongaciones, una de las cuales funciona como un axón principal o una rama central, y la otra va a recibir señales y funciona como dendrita o como rama periférica, ¿verdad? Estas neuronas se caracterizan por estar localizadas en los ganglios espinales, en el núcleo mesencefálico del par craneal trigémino. Entonces, si vemos aquí, ¿verdad?
Dice tiene una sola proyección. Vemos acá una sola proyección, es unipolar y se ramifica en dos. Veamos acá la ramificación. Ramificada en dos, ¿verdad? Por eso se llama unipolar porque tiene una sola proyección. Ahora tenemos las bipolares, van a tener dos prolongaciones, que va a ser una dendrita y un axón. Son neuronas receptoras y estas las podemos encontrar en retina, en cóclea, ¿verdad? Que es una estructura del oído, en el vestíbulo, también una estructura del oído y en la mucosa olfatoria, ¿verdad? Estas son las bipolares. Tienen un axón, que sería este, ¿verdad? Y tienen una dendrita. Luego las multipolares presentan un axón y dos o más dendritas, un axón principal, ¿verdad? Y que sería este que vemos acá. Aquí tenemos el soma, tenemos el axón y aquí tenemos múltiples dendritas, ¿verdad? Y estas se encuentran principalmente en la médula espinal, principalmente en las neuronas motoras del asta ventral. Ahora tenemos las células de sostén y aislantes, también llamadas células gliales, que van a ser estas, pues no generan potenciales de acción. Estas no son las encargadas de llevar potenciales de acción, pero sí son las que ocupan más de la mitad del volumen del sistema nervioso central. Entonces, imagínense cuán importantes son. Antes se pensaba, ¿verdad?, que estas células gliales eran solo como para dar volumen al sistema nervioso, pero sin embargo después observaron de que no son espectadores pasivos porque van a participar en actividades diversas del tejido nervioso. Vamos a ver cuáles son esas. Son un poco más pequeñas que las neuronas, pero son entre 5 y 50 veces más numerosas que las neuronas y de ahí radica su importancia, ¿verdad? Además de que participan en actividades de protección, de prevenir infecciones, de matar microorganismos, también de dar soporte, dar nutrición, ¿verdad? Ya dijimos que no generaban potenciales de acción y otra cosa importante que las diferencia de las neuronas es que sí se pueden multiplicar y dividir en el sistema nervioso maduro. Ya sabemos que las neuronas no se pueden multiplicar. Hay algunos estudios que dicen que en ciertas partes del sistema nervioso sí puede haber una nueva multiplicación, pero no está totalmente determinado, ¿verdad? Entonces, estas definitivamente sí está estudiado que se pueden multiplicar y dividir. Bueno, aquí tenemos un cuadro de resumen en donde pueden ver ustedes la ubicación de cada una de las células de sostén. Tenemos células de sostén tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. Tenemos, por ejemplo, los astrocitos que tienen forma de estrella, muchas prolongaciones, ayudan a mantener el ambiente químico, aportan nutrientes, captan el exceso y participan en el metabolismo de neurotransmisores, mantienen el equilibrio de calcio y potasio, ayudan a formar la barrera hematoencefálica. Vemos entonces que no son espectadores pasivos, sino que tienen bastantes funciones importantes. Luego los oligodendrocitos, que forman una red de sostén alrededor de las neuronas, producen una vaina de mielina. Ya vimos que la mielina pues es una sustancia que permite que se dé más rápido el impulso nervioso y estas se encuentran principalmente en los axones del sistema nervioso central. Luego tenemos la microglía, que también son del sistema nervioso central y son los encargados de proteger a las neuronas, ¿verdad? Al engullir microorganismos invasores, eliminan desechos, emigran a áreas de tejido nervioso lesionado para regenerarlo, ¿verdad? Por eso dijimos que estas sí eran capaces de regenerarse y de crecer, ¿verdad? Células ependimarias, estas van a revestir los ventrículos del encéfalo y del conducto central de la médula espinal, van a producir el líquido cefalorraquídeo y participan en la circulación del líquido. Y luego tenemos los del sistema nervioso periférico, que tenemos las células de Schwann, que van a producir la vaina de mielina que rodea los axones periféricos y participan en generación de nuevos axones. Y las células satélite que van a brindar sostén a neuronas
en los ganglios del sistema nervioso periférico. Ahí hay algunas células gliales. Aquí tenemos el astrocito, como habíamos visto en la descripción, como en forma de estrella y con estos como brazos que van a ayudar a atrapar microorganismos. Luego tenemos los oligodendrocitos que dijimos que formaban vainas de mielina, ¿verdad? Y también las microglías que también ayudan a destruir microorganismos. Bueno, tenemos dos tipos de sistema de transporte, que va a ser el transporte axónico lento. El transporte axónico lento va a transportar axoplasma, que va a ser citoplasma del axón, ¿verdad? Pero pues, se llama axoplasma porque va a estar, pues, básicamente en el axón y soma de las neuronas, y va a transportar citoplasma desde el cuerpo celular, es decir, desde el soma, hacia las terminales axónicas. Su función es abastecer de citoplasma nuevo a los axones en desarrollo o en regeneración. ¿Para qué? Pues recuérdense todos los componentes que tiene el citoplasma, que nutre a la neurona, que va a ayudar al intercambio de iones, a mantener las cargas, etc. Y luego tenemos el transporte axónico rápido, que conduce sustancias a alta velocidad y va a utilizar proteínas que funcionan como motores para movilizar sustancias hacia afuera o dentro del cuerpo celular. Como tiene motores, por eso se llama rápido, o proteínas que funcionan como motores, por eso se le llama transporte axónico rápido, y su función va a ser el intercambio de sustancias entre el interior de la membrana neural y el exterior, su entorno. Esto lo voy a pasar rapidito para entrar de lleno en la sinapsis. Bueno, ya vimos que la sinapsis es una zona de transferencia de información de una neurona a otra o entre una neurona y un efector. La clasificación de la sinapsis, pues se clasifican según su sitio de unión, el tipo de transmisión y según su respuesta postsináptica. Vamos a ver cada una. Antes de verla, pues hablemos de la importancia de la sinapsis. Primero, pues que conducen el impulso nervioso, que el aprendizaje depende de la modificación de la sinapsis, porque vamos a ver más adelante la plasticidad cerebral, ¿verdad? Mientras más sinapsis hagamos en nuestro sistema nervioso, más fácil es el aprendizaje. Por eso a veces cuando a uno no se le queda o trata de analizar algún documento o hace alguna lectura, pues se recomienda hacer la lectura, subrayar, hacer un resumen, hablar en voz alta, ¿verdad? Todos esos, yo dije 4 procesos, ¿verdad? Esos 4 procesos ayudan a la modificación de la sinapsis y por lo tanto el aprendizaje se vuelve un poco o se facilita, ¿verdad? Mientras hacemos más sinapsis, se facilita más el aprendizaje. Igual en las enfermedades como las demencias, la pérdida de la memoria, las amnesias, etcétera, lo que se modifica es lo que se trata de hacer son nuevas sinapsis para fortalecer o concretar el aprendizaje adquirido. Aparte son sitios de acción de compuestos terapéuticos y adictivos, ¿verdad? Muchas de las sustancias que vamos a ver en los simposios actúan a nivel de la sinapsis, pero también algunas drogas de abuso. Eso también lo vamos a ver en un foro más adelante. Luego, alteraciones en la sinapsis provocan enfermedades psiquiátricas, lo vamos a ver también con simposios, y las sinapsis filtran e integran información porque ya sabemos que no todo lo que entra a nuestro cerebro tiene que ser procesado, se le da cierta importancia según alcance el umbral del potencial de acción. Según su sitio de unión, las sinapsis pueden ser axosomáticas si estamos en una unión de axón con soma o cuerpo celular, axoespinodendrítica con axón con una espina dendrítica, axodendrítica, somatosomática, dendrosomática, axoaxónica, que es la más abundante y es la que más se da a nivel del sistema nervioso, y dendrodendrítica. Cada uno representa entonces qué estructuras
de una neurona con otra se están uniendo haciendo sinapsis. ¿Verdad? Aquí tenemos algunos ejemplos. Axodendrítica, si es el axón con una dendrítica. Axosomática, si es el axón con el soma de otra neurona. Axónica, si es el axón con el axón con axón, ¿verdad? De dos neuronas. Vemos aquí la unión. Según el tipo de transmisión, que puede ser eléctrica o química, veamos la eléctrica, pues las corrientes se van a propagar en forma directa en células adyacentes mediante uniones de abertura o nexos. Esos nexos ustedes ya los estudiaron cuando vimos tejidos, los tejidos, ¿verdad? Que son como pequeños túneles que van a comunicar el citosol de dos células. Constituyen rutas para el flujo de corriente de iones y son comunes en el músculo liso visceral, en el miocardio, embriones en desarrollo y en el sistema nervioso central. En la sinapsis eléctrica, pues aquí vemos, ¿verdad? Los canales o esas aberturas, esos nexos que hacen que se unan una neurona con otra y que pasen los iones fácilmente, el de sodio, que salga potasio y que sea el potencial de acción. Aquí se ve más de cerca, por así decirlo, los canales o las conexinas, ¿verdad? Aquí están, lo que son los canales o los túneles que estábamos platicando, que forman poros en cada una de las membranas neuronales. Aquí tenemos la posináptica y aquí tenemos la membrana presináptica y vemos que el flujo de iones sería a través de estos canales iónicos, ¿verdad? Que se llaman pues los nexos o conexinas. Las ventajas de la sinapsis eléctrica es que es una comunicación más rápida, ya que los potenciales de acción se conducen directamente a través de los nexos, ¿verdad? No tiene que haber ninguna, como lo vamos a ver más adelante en la química, no hay liberación del neurotransmisor, no se debe de dar un proceso, sino que simplemente es por flujo de iones. Tienen también la característica de tener sincronización, lo que hace posible que se sincronice o se dé al mismo tiempo la actividad de un grupo de neuronas o fibras. Por ejemplo, las sinapsis eléctricas son comunes o se dan más que todo a nivel del miocardio, en donde las fibras nerviosas tienen que hacer la contracción y dilatación del corazón al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, de forma sincronizada. Y es una transmisión bidireccional porque los iones pueden ir en ambos lados, ¿verdad? Por supuesto, el sodio entra, el potasio sale, pero cuando se da la despolarización y cuando se da la repolarización, tiene que volver a salir sodio y entrar potasio. Entonces, es una transmisión bidireccional. Mientras que en la sinapsis química, pues la mayoría de sinapsis que hace nuestro cuerpo son de este tipo. No hay contacto entre las membranas plasmáticas de las células, ya que se debe formar un espacio entre ambas células o neuronas pre y postsináptica, lo que se llama la hendidura sináptica. Es una forma indirecta de comunicación porque no lo hacen directamente por el movimiento de iones, sino que por las sustancias químicas llamadas neurotransmisores, y es de tipo unidireccional, es decir, que el neurotransmisor va desde la neurona presináptica hacia la postsináptica, pero no de forma inversa, ¿verdad? Y esto se debe a que en la neurona postsináptica nosotros tenemos los receptores específicos para captar el neurotransmisor. Entonces, estas son las partes de la sinapsis química. Tenemos una neurona presináptica, tenemos el espacio sináptico o hendidura sináptica. Aquí tenemos la neurona postsináptica. En la neurona postsináptica tenemos receptores, cosa que en la presináptica no hay receptores. Lo que hay en la presináptica es botones que liberan neurotransmisor. Y aquí tenemos al receptor serotonina 5-HT que, como vemos, se está liberando al espacio sináptico para llegar hacia el receptor. Esas serían las partes de la sinapsis química.
¿Cuál es el mecanismo? Pues ya lo hablamos, ¿verdad? Llega el impulso nervioso, la neurona presináptica libera un neurotransmisor que se une a los receptores específicos en la neurona posináptica. La neurona posináptica recibe la señal química y produce un potencial graduado como respuesta. La neurona presináptica convierte un impulso nervioso en una señal química y esa señal química es lo que libera el neurotransmisor, ¿verdad? Y la neurona posináptica recibe la señal química y genera un potencial que lo convierte en potencial eléctrico. Si vemos, no es un simple flujo, ¿verdad? Por eso es de que esta lleva más tiempo en generarse. Veámoslo más a detalle. Se produce un potencial de acción que llega al bulbo terminal del axón presináptico. Se lleva a cabo la fase de despolarización. Se abren los canales de calcio dependientes de voltaje con la despolarización y la entrada de los canales dependientes de voltaje aumenta el flujo de iones hacia el líquido intracelular, lo que está causando una mayor despolarización, ¿verdad? El calcio sirve como un estímulo que desencadena la abertura de las vesículas sinápticas y esas vesículas sinápticas que contienen neurotransmisor van a liberar esa sustancia química, ¿verdad? Por medio de la exocitosis. La membrana de las vesículas se fusiona con la membrana plasmática. Por la exocitosis ya sabemos cómo funciona o cómo se lleva a cabo. Se liberan moléculas del neurotransmisor hacia la hendidura. Los neurotransmisores se unen con los receptores específicos de la neurona posináptica y provoca que se abran canales dependientes de ligandos y por lo tanto empiezan a fluir los iones, ¿verdad? El flujo de estos iones hace que se modifique el voltaje de la membrana, lo que se denomina el potencial posináptico. Y bueno, dependiendo de cómo sea el potencial posináptico, si es despolarizante va a causar una excitación o si es hiperpolarizante una inhibición. Entonces, ya lo vimos según su sitio de acción, según su, ¿cómo se llama eso? Se me olvidó. Bueno, y ahora vamos a ver la sinapsis según el efecto posináptico, que puede ser excitatorio o inhibitorio. El potencial posináptico excitatorio va a haber una disminución de la negatividad del potencial de acción, aumenta la apertura de los canales de sodio que ingresan al líquido intracelular, o sea, es muy despolarizante, ¿verdad? Por eso pusimos acá muchas cargas positivas ingresan a la membrana posináptica. Hay una reducción de la difusión de los cloruros hacia el líquido intracelular y por lo tanto no hay, recuérdense que los cloruros lo que hacían era como regular las cargas, ¿verdad? Pero en este caso van a reducirse su difusión, va a disminuir también la difusión de potasio hacia el exterior y un potencial posináptico excitatorio se da la mayoría de veces de axón a soma o de axón a las dendritas. El posináptico inhibitorio, por el contrario, va a aumentar la negatividad, va a inhibir, ¿verdad? El potencial eléctrico de la neurona. Aquí va a ser producido por la entrada de muchos cloruros al interior o por la salida excesiva de potasios, lo que deja el interior más negativo, más hiperpolarizado, ¿verdad? Y por eso se produce una hiperpolarización constante y se da en su mayoría de veces una transmisión de axón a axón. Por último, vamos a ver la sumación, que es la integración de 1000 a 10.000 aferencias que se reciben en el sistema nervioso y se produce en la zona de gatillo, ¿verdad? La zona de gatillo o zona de disparo se da en el cono axonal y es como lo que conduce o lo que va a dar como el estímulo para que en el axón se lleve a cabo el potencial. La sumación espacial va a ser el resultado de acumulación de neurotransmisores liberados de varios botones presinápticos
Y la temporal proviene de la acumulación de neurotransmisores en un solo botón, pero 2 o más veces en forma sucesiva y rápida, ¿verdad? Entonces, sumación espacial, estamos hablando de varios botones y la temporal es de un solo botón, pero ese botón está liberando muchas veces, ¿verdad? Neurotransmisor. Entonces, aquí vemos la sumación espacial, ¿verdad? Que dijimos que venía de varios botones. Y aquí la sumación temporal, que es de un solo botón, pero de forma sucesiva se da la liberación y por lo tanto se dan muchos potenciales de acción, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Esto fue un rápido repaso de lo que ya trabajaron en la guía